Camino de vida. Muy buenas tardes. Soy Gabriel Velázquez presentando su programa, que es el que tenemos todos los días, de lunes a viernes. Hoy la palabra del Señor nos trae cómo debemos recibir y hacer para que Jesús nos acepte y en esa forma el Señor nos reciba. ¿De qué manera tenemos nosotros que actuar para que confiando en Cristo estemos seguros que jamás terminaremos con las manos vacías? Todo ello a base de lo que este ejemplo, esta historia, nos presenta en referencia a lo que nosotros esperamos cuando Dios responde la oración. Sin que puedan ser clasificados como milagrosas por no haberse producido fuera de las leyes naturales de Dios con inmensa sabiduría, ha dictado a los elementos de la naturaleza, de los cuales hay miles, mejor millones de casos, en que Dios ha respondido a la oración de fe por una reunión de circunstancias demasiado coincidentes para poder ser atribuidas a una mera casualidad. Hay un ejemplo que nos habla cómo claramente el Señor responde. Las respuestas a la oración obtenidas por el gran filántropo y cristiano Jorge Miller de Bristol, en Inglaterra. Este hombre hizo en oración el compromiso solemne con Dios de que no pediría ayuda ni revelaría la necesidad de su orfanato a nadie sobre la tierra, excepto a Dios en oración. Y mantuvo su promesa por 64 años, durante los cuales tuvo bajo su responsabilidad a 10.242 huérfanos, sin que ni un solo día les faltara lo necesario a la hora de proveerles alimento y sustento. Jorge Miller solía decir que había fundado su institución benéfica basada en la promesa hecha a Dios, no tanto con fines filantrópicos en favor de huérfanos, como para probarle al mundo, cada vez más incrédulo, que existe un Dios en los cielos que escucha la oración. Prueba tú mismo. Es la enseñanza que podemos sacar de este ejemplo. Probémonos nosotros mismos la veracidad de la palabra divina. Inclinemos el rostro y digámosle al Padre: sí, Padre Santo, creo en ti y en tu Hijo Santo. Aligera mi carga y permíteme que se la entregue al Señor Jesús, creyendo y sabiendo que en Él está la dignidad santa y divina en toda su magnificencia. Si no confiamos en el Señor, estamos perdidos. Si no le damos a Cristo el lugar, estamos perdidos. Lo que sí podemos estar completamente seguros es que no debemos correr hacia el Señor solamente cuando algo nos hace falta y no lo podemos conseguir a la luz de nuestras capacidades físicas. Pongámosle al Señor todo desde un comienzo, para que Él lo bendiga y para que en todo momento podamos conocer la generosidad que Él derrama en nuestras vidas. Solo Dios recibe lo que Jesús ha aceptado y perdonado para siempre. Nos dice Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
La primera carta de Corintios nos habla cómo, y la verdad es que la eternidad en el reino de Dios solo podrá ser para aquellos a quienes el Padre en su verdad y en su divinidad ha querido que se cumpla. Pues nadie tiene ni el derecho ni la capacidad para hacer que el pensamiento de Dios cambie cuando todo Él lo tiene dispuesto desde la eternidad. El hombre podrá preguntarse muchas veces y en muchas oportunidades, ¿cómo es que el Señor ha dispuesto que las cosas sucedan desde antes? ¿Y cómo es que Él no ha podido evitarlo sabiendo que va a suceder y así impedir que ocurra lo que no queremos que suceda? Pues no queremos que nadie vaya a condenarse cuando entendemos que de Él está la solución para impedir que ello ocurra. Podríamos aquí decir simplemente que ello es la voluntad de Dios y que siendo así nada podemos nosotros hacer para cambiarlo. Y así es, ello es así. Sin embargo, nos puede quedar en duda el porqué de esa actitud injusta de Dios, de no cambiar lo que Él sabía que iba a suceder. Dios no es injusto, porque Él es Dios, Él es divino y Él es perfecto. Y no podemos aceptar que un Dios injusto, máxime cuando sabemos que Él es la justicia y la perfección inobjetable y eterna, no sea el que nos dé respuesta. Sucede que Dios permite que las cosas sucedan porque Él, que es espíritu puro, no puede llegar a tocar ni discernir lo que Él, que es espíritu puro, es pecado y que están sucios, como es todo en nuestra vida natural. Todo lo que sabemos de Dios es su perfección y no hay ninguna mente humana con autoridad para redarguir lo que la palabra santa nos declara desde la creación. Dios es absolutamente perfecto, lo cual es adaptado y aceptado en nuestro corazón con la misma revelación hecha por quien nos creó y nos dio vida y esperanza en el sacrificio de la cruz. El pecado del hombre ha sido porque éste ha querido pecar y porque se siente satisfecho pecando, y su pecado es más importante en él que tratar de entender la palabra de Dios para arrepentimiento. Y con ello la remisión ante la misericordia de Dios para ser perdonado a través de su Hijo único, el Señor Jesucristo. Tengamos la osadía de entender la clara revelación que Dios mismo nos entrega en este momento y demos así el paso que el amor divino nos regala para sanación y para vida eterna. El hombre tiene que encontrar a Jesús primero y luego a través de él conocer que Dios está en su camino, pues es el fin de Cristo como redentor y conductor hacia el Dios Padre. Si el hombre no encuentra a Jesús, no tendrá ninguna posibilidad de ser salvo, máxime si su estado lo presenta como aparece en la cita bíblica de Pablo a los Corintios, que leímos al comenzar este escrito. Miremos con certeza, devoción, fe absoluta y credibilidad que la palabra santa es verdadera y que la presencia de Dios en nuestros corazones será el trampolín único para que nos lleve en redención espiritual ante la presencia del Padre Eterno. Desesperadamente el hombre necesita a Jesús y a su Salvador, que es Él. En la soberanía de Dios podrán hacer que su corazón y su vida cambien y sean rescatados y reconciliados, saliendo de la perdición perpetua para ser salvos eternamente. El Señor nos habla mucho sobre cómo debemos actuar y cómo debemos confiar en Él. Por eso, confiando en Cristo, ¿acaso terminaremos con las manos vacías? Juan nos dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros que hemos ido a pescar y no hemos pescado nada? Como diría mi esposa, no pescamos ni siquiera una gripe cuando tenemos que amanecer y en el medio del frío pasar 2, 3, 4 horas sentados esperando que pique un pez. Pero la narración no es respecto a qué es lo que nos pasa cuando nos pica un pez, cuando no podemos pescar. Estamos mirando cómo el Señor, a través de esa que es su íntegra voluntad, lo que Él nos revela en cada momento, lo que Él nos deja conocer en su palabra, lo que por palabra divina nos es entregado para que en todo momento nosotros conozcamos la belleza no solamente de su evangelio, sino de cada uno de los textos de la palabra del Señor, que en todo instante nos muestran la realidad de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y por eso es que Juan en este verso nos deja ver si acaso nosotros desconfiamos del Señor, cuando bien sabemos que Él nunca nos dejará regresar con las manos vacías. Cuando Jesús llamó por primera vez a sus discípulos, les dijo, yo los haré pescadores de hombres, según Mateo 4. Sin embargo, después de oírle prometer que resucitaría de entre los muertos y verlo vivo, regresaron a los que estaban haciendo antes de conocerlo, a la pesca. Dios usará tus experiencias pasadas para enseñarte, pero Él siempre se dirige hacia adelante, nunca hacia atrás. Cuando el miedo y la incertidumbre te hacen desear volver a la seguridad de lo que conoces, terminas como los discípulos. Esa noche no pescaron nada. Pero hay buenas noticias. Si Dios te llamó, el llamado sigue vigente. Fíjate cómo Jesús se dirige a ellos y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Juan 21 nos lo revela. A pesar de tu actuación deslucida, sigue siendo el Hijo redimido de Dios. Él es el que te dice a ti, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Fíjate en lo que Jesús hizo después. Desayunó con ellos, renovó la comunión, eliminó sus dudas y los empoderó para cambiar el mundo. Aquí hay una lección que es muy importante. Cuando trabajas fuera de la voluntad de Dios, es como pescar por el lado equivocado del barco. Te agotas y tus esfuerzos no tienen buenos resultados. ¿Terminas con las manos vacías? Tal vez estás pescando en el lado equivocado del barco. Las cosas empezarán a funcionar bien, como Dios quiere, cuando te sometas a Cristo, renueves tu comunión con Él y le permitas que sea Él el que dirija la orquesta de tus acciones y que cada momento sea Él el que en todo momento sea obedecido y respetado. Dice Charles Spurgeon, ese hombre fabuloso, teólogo, predicador, misionero, a lo largo de su vida evangelizó miles de personas. Si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Es una advertencia que nos hace un hombre de Dios. Si alguien toma el mensaje del Señor y ante el llamado de lo que Él dice que lo hizo el Señor y no toma a Cristo como centro absoluto
de lo que va a decir, cualquiera que lo oiga estará perdiendo el tiempo. Miremos siempre que en la palabra del Señor Cristo sea la figura más importante, nadie más alto que Él. Oremos, mis hermanos, digámosle gracias, Señor. Gracias, Señor del cielo, por mostrarnos la triste realidad de lo que somos y cómo estamos privados de todo si no es tu presencia la que nos hace estar fuera del pecado que nos acompaña. Gracias más te damos, Señor Santo, por mostrarnos que hay un Salvador que es tu Hijo idolatrado, que murió por mis pecados y que tú elegiste que fueron aceptados desde que fuiste dador de vida y nos permitiste ser creados y perdonados para nuestra salvación por tu gracia celestial y por tu poder infinito. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Dios los bendiga, bendiga a sus familias y nos vemos mañana, si el Señor así nos lo permite.